Violencia en Colombia, siglo XX, presentado por Nicole Díaz, Yesmi Pantoja y Ashley Tamara. El Bogotazo. Lejos de este acontecimiento encontramos el 9 de abril de 1948, donde se da el Bogotazo, el inicio de la Gran Guerra en Colombia, de conflicto que hace que surja la guerrilla de las FARC. Importante mencionar que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán fue un acto significativo desde Bogotá hacia los otros lugares del país del grupo guerrillero de las FARC, que se fundó oficialmente en 1964 en Marquetalia en el gran conflicto colombiano entre los grupos al margen de la ley. El Frente Nacional. La historia política de Colombia durante el periodo del Frente Nacional, que fue un pacto entre los partidos liberales y conservadores para compartir el poder y evitar la violencia política. Sin embargo, este acuerdo excluyó a otros grupos políticos y llevó a la violencia de grupos guerrilleros de extrema izquierda y la guerra campesina. Además, la figura del general Rojas Pinilla, quien fue condenado por enriquecimiento ilícito e indignidad en el ejercicio de su cargo presidencial, pero luego fundó un nuevo partido nacional populista llamado ANAPO y ganó las elecciones presidenciales de 1970. Sin embargo, su victoria fue arrebatada por el fraude del Frente Nacionalista, lo que condujo a más violencia en el país. En general, la historia política de Colombia durante un periodo importante de su historia destaca los acuerdos políticos y la violencia que se produjo como resultado de la exclusión de otros grupos políticos. Y la figura del general Rojas Pinilla se presenta como un ejemplo de la corrupción y la falta de transparencia en la política colombiana. Las reformas interruptas en Colombia. Bajo el gobierno de Carlos Lleras, entre 1966 a 1970 se intentó un acto revolucionario, darle un impacto de gran fuerza a la política económica del país. Carlos Lleras lanzó sin vigor la reforma agraria y esto despertó una resistencia cerrada de los terratenientes. Por otra parte, el presidente era partidario de seguir el camino de la CEPAL, Comisión Económica para la América Latina, que promovía iniciativas de desarrollo y de industrialización local en el país. Por otra parte, teniendo un dato muy importante en cuenta es que Lleras Restrepo ha sido el único gobernante de Colombia en los últimos 2 siglos, de los que se ha atrevido a discrepar las recomendaciones o exigencias de los Estados Unidos y organismos internacionales, dando así un beneficio al país para poder tener una economía estable. ¿Qué violencia generó los conflictos armados en Colombia? Los grupos al margen de la ley, inicialmente contra el Ejército Nacional y posteriormente contra otros grupos delincuenciales como lo fueron los grupos paramilitares, luego del surgimiento de los grupos guerrilleros nace otra problemática. Dentro del conflicto colombiano surgen los narcotraficantes, Pablo Emilio Escobar, los hermanos Ochoa, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, hacen parte de algunos de los actores que estaban inmersos dentro de la problemática del narcotráfico. Posterior a ello surgen los grupos paramilitares en los años 80, los cuales son creados para defender las fincas ganaderas, principalmente en los territorios de la costa atlántica y en otros lugares del país. Ellos estaban financiados por grandes terratenientes, los cuales defendían sus derechos frente a los grupos guerrilleros, quienes hacían secuestros y vendían sus derechos frente a los grupos guerrilleros, que hacían extorsiones a personas adineradas y acaudaladas e hicieron frente a esta problemática de esta forma, creando estos grupos al margen de la ley. El más conocido de ellos era las AUC. Para los años 90, la guerra y el conflicto en Colombia habían aumentado sustancialmente. Conclusiones. En un inicio, la República Colombiana se consolidó por medio de la violencia. Es claro que esta problemática incide hasta los días de hoy, sin embargo, en el siglo XX esta recorrió todo el país desatando grandes cantidades de conflictos que consigo arrastraban muertos, pobreza, angustia y muchos inciertos que afectaron gradualmente al país. Siendo el Bogotazo y el Frente Nacional uno de los sucesos más relevantes que se pueden observar de la época, a partir del Bogotazo se crearon diferentes grupos armados al margen de la ley que seguían una ideología gaitanista. Buscaban justicia, esto por la impotencia que sentía la mayoría de la población, que estaba constituida por el pueblo, gente humilde que tenía sus esperanzas de ser salvados por Jorge Eliezer Gaitán.
De igual forma, el Frente Nacional creó disgusto entre la población, esto porque consideraban antidemocrático, ya que el poder se centraba en los dos partidos tradicionales, liberales y conservadores, lo que daba pie a mucha corrupción. En realidad, el pueblo colombiano en su mayoría no participaba en las elecciones, así una pequeña parte de la localidad elegía a los representantes. Como muestra de esto podemos tomar el ejemplo de las elecciones donde estaba candidato Rojas Pinilla, que al parecer había ganado las elecciones, pero estas pues fueron modificadas. Como efecto de esto crecieron ideales que se oponían a este pacto político, creándose el M19 y el EN, ya que crearon un impacto en la sociedad utilizando diferentes medios para ser escuchados y conocidos. Un ejemplo de esto es el M19 y la espada perteneciente a Simón Bolívar. A raíz de esto empezó a crecer el paramilitarismo, esto porque el campesinado se estaba viendo afectado, sintiendo el apoyo del gobierno y diferentes integrantes del mismo. La violencia se apoderó de las masas colombianas. Evidentemente, esta no fue la mejor forma, ya que hasta el día de hoy nos afecta sustancialmente a los colombianos. Para cambiar esto, debemos hacer un cambio radical en todo el sistema, empezando por la corrupción. De igual forma, aprender a solucionar de forma pacífica los divergentes contratiempos que se encuentren en el país.